Hola queridos lectores, amantes de la literatura. Yo soy Kelvin y bienvenidos una vez más. Hoy les quiero presentar este libro de Irene Cartés, Sin Destino. Está narrado en una época de holocausto durante la Segunda Guerra Mundial en Hungría. Este escritor era judío, un gran que a los 14 años es deportado a los campos de concentración y se salva por casualidades de la vida, por suerte, porque así estaba su destino, y nos narra que si se puede decir que sus experiencias en la hermosa historia de sufrimiento es una historia de confusión, obviamente de penalidades. Él dice que no era su biografía o su o su autografía, pero realmente es su alter ego. Él lo vivió y lo trató igual de escribirlo en ese libro, que trata como la vida de un muchacho que es deportado a Auschwitz. Eh, Cuando tenía 14 años, entonces empieza a contraer una historia. Cuando llega a la escuela para decirle a la maestra que no puede ir al- a la a clase, que va a faltar porque su padre lo van a llevar a los campos de trabajo. Ya había entrado a los nazis, a Hungría, que entraron en 1944, después de 4 años de guerra. Fue al final de esa guerra cuando invaden, pues se puede decir o se puede hacer que absorben a Hungría y empiezan a deportar y empiezan a volverse intransigentes, o sea, con los judíos mayormente, ya que esto tenían un odio tan grande que tenían hacia los judíos, o sea, los nazis. Y resulta que él se entera que su papá lo llevan a los campos de trabajo. Para él eran los campos de trabajo donde tenía, o sea, él pensaba que se iba a ir a trabajar, pero no forzosamente. Pero no se imaginaba que había detrás de esto. Entonces no es la novela, o sea, como una parte muy tranquila donde él no sabe que va su papá y le hacen una despedida. Entonces, para todos sus familiares, él es un judío, pero no ejerce su familia, no ejerce, o sea, es como no le importa el judaísmo. Entonces no se entera mucho de lo que era judaísmo y acababa por no entender, porque le tienen ese odio. Hay ese odio, la gente que lo rodea hacia ellos, los judíos en su mente del niño no sabía. O sea, no, él dice que quisiera saber por qué lo odian y por qué repudian a su raza. De hecho, él ni siquiera llevaba como como podio a su familia y se llevaba a los judíos. Y a raíz de esto empiezan a tener más convivencia con la gente de esa religión y de esa etnia, porque se empiezan a sentirse especiales y diferentes y se empiezan a unir. El caso es que usted no comprende, no hasta que dónde está la cosa tan terrible y de ahí lo mandan con una ocasión porque él iba a su casa, hacia hacia una fábrica de refinería, y regresar a dormir a su casa, y de ahí es donde ya lo suben al camión y donde iban todos esos muchachos a trabajar, y donde los deportaban prácticamente. Entonces los encierran y los deportan y los mandan a Auschwitz. A toda la hambruna que van pasando, todo lo que va viviendo, entonces toda la sed que tienen, cómo se fue preparando con
maleta y al llegar de ahí le dicen que no, la maleta se queda y que luego lo van a dar. Entonces, y todo como, o sea, con mentiras y se los ponían como iban nada más a trabajar, como que todo es el hecho de él siendo tan niño, o sea, 14 años niño, está ilusionado de ir a trabajar con los alemanes y lo mandan a Auschwitz. Bajándose del tren, porque nos narra muy bien esto de cómo iban en los vagones y cómo llegaban y nos empiezan a bajar los soldados y empiezan a darse cuenta que hay hombres que para él son presos y que son criminales. ¿Por qué? Porque estaban vestidos con un traje de rayas y blanco. Entonces, él dice que son criminales y los ve tan raros, tan diferentes, que los empieza a hablar en Yiddish. Él no hablaba Yiddish, entonces él en su idioma judaísmo, porque no le practicaban, pero el caso es que le dicen que tienen que decir, a él le dicen que tienes que decir que tienes 16 años. Entonces, no digas que tengas 14 por favor. Y otra vez le repetían, por favor. Entonces, la cosa era rápida porque tiene que ser así. El caso es que cuando él llega, hacen unas colas interminables. Y cuando a él le tocaba que lo entrevisten, le dicen que, ¿cuántos años tienes? Y él se acuerda que le dijeron que debía decir 16 años. Y él fue un, un punto importantísimo porque esta razón salva su vida en este lugar de Auschwitz, que queda en Polonia, que era un campo de exterminio, o sea, de exterminación, donde mataron a la gente y separaban a los niños menores de 14 años para abajo, mujeres tanto como mujeres, gente que tenía problemas de salud, se los llevaban a que los gaseen, o sea, para matarlos, porque no servían y se quedaban como niños, ¿qué podían? O sea, o los jóvenes que podían trabajar forzosamente en trabajos forzados. Entonces, bueno, pasa un tiempo y se empieza a contar muchas cosas, pero él en su inocencia insistió, trató de ser bueno en lo que hace. Le pone todo el empeño y a lo que hace, porque se cree haciéndolo bien. Y donde estuvieras, o sea, donde estuvieras tenías que hacer las cosas bien para que fuera bien y para que te, te apreciaran y para que dijeran, wow, ¿por qué así lo dice? Entonces, qué bien que trabaje este muchacho, qué bien que trabajan los un grano, garos. No casos que lo mandaban a otra y a otra cárcel, entonces a otro campo de concentración, porque había diferentes campos de los exterminios, donde mataban gente y los de concentración donde los ponían a trabajar. Lo mandó al campo de concentración que se llama Google Valley y ahí solamente tenía que trabajar. Entonces, yo ya no tenía el problema, o sea, él no tenía problema o la angustia que fueran a matarlos, entre comillas. Pero no, ya no había este exterminio, además, porque sí entonces empieza a tener amigos de a sí mismo, gente, es que sufre. Por lo mismo que empieza a ver algo de compañerismo. Se da cuenta que de ahí mismo que los judíos había muchísimo. Entonces no lo mataban por judío porque no hablaba Yiddish. Entonces él confunde mucho porque dice, bueno, si no soy judío, no me quieren como judío, ¿qué hago? Aquí yo la verdad. Entonces, ¿qué él hacía? No sé nada de esto. O sea, le llamaba mucho la atención como que aquí yo la verdad no sé nada de esto y entonces
y él era judío. O sea, rezaban como judíos, ni siquiera comían las cosas que preparaban. O sea, apenas comía un poquito. O sea, porque no le gustaba. Y, o sea, comían la mitad de lo que nos daban o le daban. Y menos que él sobreviven, parece que ser de ahí adentro había como una red, o sea, digamos que la gente que se ayudaba a los mismos judíos, pero de ahí que lo apartaron completamente, pero bueno, no contento con esto, pues podían suponer que él, ¿cómo descubre que no saben que el trabajo en una refinería, o sea, él trabajaba en una refinería más antes? Entonces lo mandan a trabajar en otros campos de concentración, este ya en Alemania, donde estaban tratando de que el carbón se volviera diésel, o sea, petróleo, para poder seguir con la guerra. Entonces él llega y ahí donde una cosa tremenda es un campo de muerte y de trabajo, te mataban de trabajo, o sea, salías prácticamente un hecho pomada. Está casi a punto de morirse. Bueno, no les daban de comer obviamente, pero pasaba unas hambres tremendas, un desgaste físico impresionante. Él ya no se reconocía como un hombre, entonces estaba debilitado completamente. Y les tuvo hasta rechazo cuando llegaron a ese tren de Dallas a la cárcel, a la primera campo de exterminio en Auschwitz. Entonces todo eso le parecía a él desactiva paso a paso. Entonces como sobreviviente, entonces todos los días era un empezar y habla mucho del aburrimiento de ahí. Entonces, no había cambios, no matices, o sea, unos cambios matizados, o sea, no había nada de habla. También mucho de que cómo veía el atardecer y el amanecer, que aprendió a disfrutarlos. Y hay una cosa impresionante. Bueno, él dice que mirándolo, porque hacía mucho que no veía a un hombre tan atractivo. No era un hombre tan alto, pero sí su uniforme estaba debidamente rellenado de carne por todas las partes de su cara. También era rellenita y todos sus rasgos eran inequivocablemente sus propios. Se conservaba las porciones y los distintos matices que expresaban sus sentimientos. Su piel morena, aceitosa, brillaba como las pieles que solían brillar en un antaño en casa entre la gente normal. Entonces, como deterioro se veía ya que era un ente diferente, que era como ya no parecía la raza humana. Él era otra cosa, completamente diferente, no muy triste, muy bonito, sea un narrado muy expresivo, muy vuelvo a repetir, o sea, vuelvo a repetir, o sea, desde su inocencia, no que cuando sale de Auschwitz, cuando él por fin viene a la libertad con muchas razones, o sea, es una especie de suerte de él que haya salido, o sea, ya lo había lamentado en una carretilla, pero ya con los muertos y los cadáveres, pero por alguna razón lo bajan y lo llevan y lo salvan. No sé sin querer o sea, queriendo, o sea, pasa por otro lugar y se salva su vida. Entonces, pasa, o sea, por los muertos y ahí es donde se salva su vida. Y de repente les dice que oye una altavoz. Ve entre todos y corren todo el mundo y se ve que saben, ni siquiera pasa, o sea, porque todo podía. Ver si te mataban al otro el día es como si fuera el caso. Es que cuando le dicen que está libre, lo único que quiere es comer y lo único que quiere comer y comer. Entonces se viene un tal día como con día y dicen, bueno, yo tengo libertad, pero ayer no tenía libertad. Tenía sopa, hoy no necesito esta sopa. Hoy no necesito esa sopa. O sea, lo único que quiere
Es que no me importan las pocas palabras. Estar encerrado otra vez, pero no me den de comer. Quiero sopa, él pedía. Pues el caso es que él llega, como puede este día, a Bugaspe y necesita llegar a su casa. Llega todavía con su uniforme que le había estado en los campos de concentración. Llega a la ciudad y tal cual veía cómo pasaba y nada, que la gente sigue en su rollo y siguen corriendo para acá, para allá y trata de subirse a un tranvía. Y el conductor del tranvía le dice, ¿qué necesita? ¿Qué le puedo? ¿Qué le puedo dar? Y le dice el ticket. Él o sea, él dice no tenía ticket. Entonces, y lo que empieza es que un periodista lo empieza a entrevistar. O sea, le dice, ¿tú estuviste en los campos de Auschwitz de concentración? Y le dice que sí. Oye, ¿qué te pareció? Le dice, seguramente sufriste, no sigue natural. Entonces hiciste eso. Sí, natural, le decía. ¿Y te golpearon? Sí, sin natural, dice. Y el periodista se enoja y le dice, pero ¿por qué me dices natural si eso es natural? No es natural, dice, porque en el campo de concentración todo es natural, dice. El periodista siquiera, o sea, no sabía, todavía le pregunta, oye, pero ¿es cierto que te mataban a la gente? ¿Es cierto que tuviste esos hornos? ¿Realmente existieron? ¿O es puro cuento? O sea, el periodista le decía eso. En ese tamaño, o sea, la gente estaba fuera de los campos de concentración, no sabía nada, nada. Él regresa a buscar a su familia, empieza a hablar con gente que vive todavía. Entonces, y con gente simplemente que se encuentra en la calle, con este periodista, con la señora que se voltea, con lo que sea, con lo que se comprende. Entonces, no lo entienden a él, no lo entienden, o sea, por más que quiera explicar la situación, y va mucho más allá de lo que ellos puedan comprender. Y hasta que les dice que no puede hablar con estos niñatos, entonces con esa gente que no entiende, que todo viene dentro de mí, o sea, nunca lo voy a poder quitar. Yo no escogí esto, él dice, lo traigo impreso en mi alma. Entonces, o sea, en mi ser, en mi vida, de lo que aquí en la eternidad voy a vivir con eso. Pero no me pidan, o sea, él decía, no me pidan que olvide, sintió odio por el mundo una vez, o sea, por toda la humanidad, o sea, porque después no le entendían y lo dejaron solo. Los dejaron solos sin importarles nada, o sea, es que seguían su vida normal. No debe ser una persona muy fuerte, no salir de algo tan tremendo y que no encuentres esa parte de esa gente, o sea, que está en tu lugar, o sea, porque mataron en Hungría, creo, algo de 60.000 judíos y un montón de gitanos y un montón de gente, o sea, que desapareció simplemente porque sin familias enteras, él despreció que tenían por ellos y no demás.